3, 2, 1, listos. ¿Qué tal, queridos amigos de Mangos México? Hoy estamos en una nueva Mango Cápsula con nuestro gran amigo, el ingeniero Juan Carlos González. Ya tiene rato aquí con nosotros, ya lo conocemos. Juan, bienvenido de nueva cuenta a tu casa, Mangos México. ¿Cómo estás? Bien, Yamil, muchas gracias por la presentación y la verdad es que me da un gusto seguir compartiendo estas charlas que van un poco relacionadas todas, ¿no? La idea es que es crear un poquito de la conciencia, ¿no? De algo que a veces no le damos importancia, nos enfocamos quizá mucho en el aspecto técnico del cultivo y a veces nos hace más atractivo como una charla técnica, ¿no? Pero a veces olvidamos que atrás de todo lo técnico, pues si no hay otros elementos, pues es difícil mantenernos. Entonces, hoy quisiera hablarles de un concepto que es la sostenibilidad. En general, aunque visualizándolo un poquito en el cultivo de mango, ya que pues, estamos aquí con ustedes en Mangos México. Entonces, hace la charla anterior hablamos algo justamente sobre esta parte de la productividad, digamos, ¿cómo vemos el cultivo del mango en el futuro? Porque a veces solo pensamos en el presente, pero dentro de 15 años, ¿qué será de nuestro cultivo? ¿Seguirá existiendo? ¿Ya no existirá? En fin, hay muchos elementos que a veces olvidamos. Entonces, la vez pasada comentamos un poquito sobre este concepto, ¿no? Productividad, rentabilidad, porque es lo primero que nosotros buscamos, ¿no? Si yo siembro un cultivo, pues lo que yo quiero es obtener una utilidad. Y veíamos de que había muchas formas de llegar a esa rentabilidad, no solo hay una vía, ¿no? Puede ser aumentando el volumen de producción, produzco más, pues obviamente voy a tener un poquito más de ingreso. Tal vez no produzco más, pero tengo otra calidad de mango y el valor de la producción pues va a aumentar, ¿no? Todos estos dos aspectos de un valor de producción, volumen de producción, tienen que ver con costos, porque pues si yo aumento el volumen de producción, pero mi inversión es más de lo que estoy ingresando, pues no alcanzo la rentabilidad. Si yo tengo una mejor calidad, pero lo que le invierto igual es mucho más de lo que voy a obtener de diferencial de precio, pues tampoco estoy logrando la rentabilidad. Y la sanidad y la comercialización como dos elementos transversales que siempre debemos tener presente, ya sea que seamos rentables o no, la sanidad es algo que hay que cuidar y ustedes lo saben, ¿no? Y la parte de comercialización, que a veces la descuidamos, pero en realidad es fundamental también, o sea, si no logramos vender nuestro producto, pues de nada sirve una gran producción. Y ahí es un poquito donde la charla anterior yo les decía, pues el mismo coyote, el mismo comercializador, hay que integrarlo, es parte del negocio, o sea, no satanizarlo, sino cómo podemos ganar ambos, ¿no? Una relación ganar-ganar. Entonces, si bien la productividad, la rentabilidad es algo que está en nuestra mente en un inicio, por aquí comentábamos también los objetivos que debíamos de tener. En el corto plazo, pues ahorita a lo mejor hablamos de la campaña Mosca de la Fruta, de otras manejo fitosanitario que estamos haciendo en mango. En el mediano plazo, tal vez con esos manejos logremos mejorar la productividad, porque la productividad va al paso del tiempo mejorando conforme la parte técnica se hace más eficiente, conforme aplicamos nuevos insumos, nuevas prácticas que me ayudan a reducir costos o que mejora la calidad del producto. ¿Por qué? Porque al final, pues, decimos nosotros que si no tenemos un valor de producción adecuado, pues de nada sirve que nosotros tengamos altos volúmenes. Y al final, como largo plazo, pues decíamos, qué padre sería planificar la producción, ¿no? Como decir, las temporadas en que yo podría estar sacando mi producción. La parte de economía circular, que la vamos a comentar, el valor agregado que podemos darle al producto, y básicamente lo que vamos a hablar hoy, cómo hacer que ese cultivo sea sostenible al paso del tiempo. Bueno, ¿cómo incursionamos de manera general en lo que conocemos como sostenibilidad? Y aquí viene como el concepto más básico de la sostenibilidad, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esto tiene que ir de la mano de proteger el ambiente. No tenemos que olvidar la parte social, porque a veces no nos preocupamos también de la parte social, es decir, las personas, porque son parte fundamental de la producción de mango, y lograr un crecimiento económico que sea racional, es decir, que no comprometa los recursos que hoy día tenemos. Entonces, la sostenibilidad se basa
en tres grandes rubros, ¿no? La parte ambiental, la parte social y algo que olvidamos de repente, que es esto que se llama la gobernanza. Entonces, cuando hablamos de materia ambiental, pues lo que contaminamos, cuidamos los recursos, sí o no, cuánto gastamos de agua, que a veces no lo pensamos, pero el agua se va a convertir en un bien crítico, ¿no? Si no tenemos agua, pues prácticamente no podemos producir. En materia social, pues tenemos que buscar cómo se beneficia los productores y su entorno, no solo el productor en un ingreso, sino lo que hay alrededor, ¿no? O sea, en la comunidad hay canchas de básquetbol, hay campo de fútbol, hay un parque, etcétera, ¿no? Como los empleados de las unidades de producción, de los empaques y toda la cadena de suministro del cultivo, ¿no? Viveristas, empacadores, los propios comercializadores, cómo todos esos empleados se van a beneficiar de ese beneficio que aporta un cultivo de mango en una determinada región, ¿no? El tema de seguridad social, quizá en muchos jornaleros, muchos empleados de las unidades de producción, pues no tienen acceso a la seguridad social. Y a veces pensamos que porque de manera individual, pues es muy difícil. Y yo reitero lo que siempre comento, si no hay organización, es muy difícil cumplir estas cosas, ¿no? Actividades recreativas, por supuesto, que siempre son importantes para todos, ¿no? Porque el estrés, pues al final termina afectando nuestro rendimiento. Y esto nos lleva a fortalecer lo que se llama la gobernanza, es decir, impulsar este tema de la organización, que haya instancia de decisión, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, que nos pongamos de acuerdo y decir, estas son las fechas de poda, estas son las fechas de recolección de fruta caída, estas son las fechas o los periodos de revisión de trampas. Recordemos que si no lo hacemos todos, pues de nada sirve el esfuerzo individual de 2 o 3 productores que estén haciendo acciones en materia fitosanitaria, por ejemplo, pero pues hay otros que no lo hacen, huertas abandonadas, entonces siempre vamos a tener focos de infestación. Entonces la gobernanza es muy importante porque esto nos permite establecer orden. También tenemos que buscar que haya soportes legales, tener temas contables, ¿no? Es decir, de a cuánto ingresamos y cuánto estamos gastando, ¿no? Si hay que registrarse en el SAT, porque ahora pues todo el tema de impuestos y de la autoridad viene muy fuerte y si no estamos preparados, pues vamos a quedar ahí descobijados y no vamos a saber qué hacer, ¿no? Las alianzas estratégicas que en el tema de la gobernanza son muy importantes, porque esto nos permite realmente ver con quiénes tenemos que unirnos, no solo de la propia cadena de suministro, sino además con otras instancias, figuras en el municipio, por ejemplo, que a veces se nos olvida que el municipio tiene áreas de apoyo a los temas del campo, pero nunca nos acercamos al municipio y pensamos que ahí no hay nada que hacer. Por supuesto que aliarnos con ellos es muy importante, ¿no? Obviamente ser transparente cuando hacemos una organización es importante porque ahí es donde viene la confianza y la credibilidad de todos los asociados, ¿no? Si no hay transparencia, pues dicen, pues mira, pues aquí realmente es pura tranza, ¿no? Entonces sí es muy importante que podamos hacer esa parte. Bueno, entonces cuando hablamos del nuevo concepto ASG, pues en realidad es ahí donde entramos a esto que decimos. Y esto es un diagramita que nos dice eso que vimos en la diapositiva anterior de una manera muy sintetizada ya con datos, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental, pues las emisiones de carbono se vuelven un punto fundamental. El uso del agua y del suelo, cómo lo estamos utilizando. La biodiversidad, por supuesto que a veces la olvidamos, pero hay que tenerla siempre presentes, ¿no? No hay que olvidarlo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que nosotros tengamos presente esos conceptos. En la parte social, pues ya lo comentamos, ¿no? Que haya derechos humanos, cadena de suministro responsable, porque no solo es el productor de mango, sino todo lo que hay alrededor. Y en la gobernanza, pues esto que ya dijimos, ¿no? La ética y transparencia, que haya consejos, que haya anticorrupción, que haya divulgación y rendición de cuentas, porque eso se vuelve muy importante en estos esquemas, ¿no? Bueno, eh, ahora hablemos del ambiente. Digamos, ya conocemos los conceptos globales de la sostenibilidad que se sustenta en estos tres pilares, el ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. Cuando hablamos del ambiente, pues el campo, lo sabemos, es vulnerable. Y ustedes lo vivieron en fechas recientes, ¿no? Este tema climático en Nayarit que bajó la producción, ¿no? Pero a la vez puede resultar estratégico. A veces dicen que el problema es el remedio. Entonces, no lo debemos ver como que el clima
y el campo es vulnerable y no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, digamos, podemos ver el campo como víctima, pero también podemos ver el campo como solución. Pues si se fijan, aquí hay algunos datos de cómo puede impactarnos el clima, ¿no? Sequías más prolongadas y olas de calor. Este, Estrés hídrico en cuencas productivas clave. Pérdida de productividad en cultivos básicos. Mayor incidencia de plagas y enfermedades, ¿no? Aumento del riesgo crediticio, porque obviamente a mayores riesgos en el campo, pues las instancias de créditos pues no nos van a dar, no nos van a prestar, porque dicen, pues el riesgo es muy alto por todo el tema climático, ¿no? Entonces, no podemos sustentar como estos temas si no tenemos presente que el clima es fundamental. Pero puede convertirse en una solución. Dice aquí, permíteme, Datito, pausamos, Yamil. Sí, Juan, adelante. Pausamos. Sí, 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 adelante. Una hora por lo menos. Lo quiero callar. Callados. Listo, Juan. Perdón, déjame reiniciar. Sale. Vamos a retomar esta lámina, ¿no? Del principio. Bueno, ¿me escucha, verdad? ¿Me escuchas ahí, Yamil? Decía si me escuchabas ahí. Sí, Juan, te escuchas fuerte, te escuchas claro, te ves bien, Ok, solo no se ve la presentación. ok, va de nuevo. Sale. Reinicio. ¿Ahí ves la presentación? Sí. No, Juan, No se ve. Ok, espera. no se ve, no se ve. Ahí se ve, ¿ah? Ahí ya se ve. Seguimos, Ok, Juan. excelente. Bueno, retomamos. Gracias. Échale. Bueno, entonces, hablamos de los impactos climáticos y por supuesto eso va a afectar al campo, es decir, como víctima. Pero también hablamos del campo como solución. Dice aquí algunos datos que nos manejan en la parte económica, que hasta el 30% de las soluciones climáticas vienen de la tierra. ¿Bajo qué conceptos? Captura de carbono en suelos y bosques. El tema de la agricultura regenerativa, que sobre todo en frutales puede ser muy eficiente. Un manejo forestal sustentable y reforestación, la misma ganadería bajo esquema de silvopastoreo, es decir, todo un ciclo de pastorear, pero a su vez regenerar suelo, ¿no? La generación de biogás, la bioenergía, la misma economía circular rural, pues es una solución que viene de la parte de la tierra. Bueno, fíjense que en términos financieros, también es muy importante ver algunos datos. Todas las pérdidas anuales por desastres climáticos, si ustedes se fijan, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si vemos aquí en 2018, en 2014, perdón, pues teníamos 165 millones de dólares. Si nos vamos al 2016, pues entonces vemos 210 millones de dólares, miles de millones, fíjense, miles de millones de dólares.
Si nos vamos al 2018, 245 y llegamos al 24 en 368,000 millones de dólares. Son las pérdidas por desastres climáticos. O sea, sí es un tema fuerte en el mundo y a veces no le damos la importancia, ¿no? Pensamos que a mí no me va a tocar aquí en el Istmo, aquí en Guadalajara, en Jalisco, en este lugar, pues no creo que el tema del clima me afecte, pero ya lo están viendo los mismos productores de mango y en general de otros cultivos. Entonces, ¿qué lee el capital esto desde el punto de vista financiero? Finanzas ligadas a la parte ambiental, cómo las instancias que dan créditos van midiendo los riesgos del clima. O sea, ya no te prestan tan fácilmente, pues ellos también hacen sus estudios climáticos. Y el productor no lo está haciendo. O sea, ¿cuáles son mis riesgos? Fíjense, riesgo físico, sequías, huracanes, incendios, que eso destruye valor. En seguros, en la propia agricultura, en la propia infraestructura que tenemos, ¿no? Si viene un huracán y destruye una empacadora, se inunda ciertas tierras en donde se echó a perder todo el cultivo, pues ese es un riesgo físico. Tenemos el riesgo de transición, que son los cambios regulatorios, impuestos, porque también ya hay impuestos ambientales, ¿no? Que ya castigan al que está contaminando. Entonces, eso va a repreciar las industrias, es decir, tiene que volverse a hacer un análisis económico de cuánto vale una industria específica, ¿no? La industria del mango, la industria textilera, la industria del acero, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte normativa que a veces también no revisamos. Sabemos que es difícil que un productor de mango pues, esté revisando cómo vienen esos cambios hasta en materia fiscal, ¿no? ¿Cuánto queda exento? ¿Qué régimen fiscal debo de tener, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo yo quedar exento de pago de un impuesto sobre la renta y a partir de cuánto tengo que pagar? Si yo no me fijo en eso, pues al rato viene el SAT y nos pone una multa. Recordemos que ahora el Servicio de Administración Tributaria pues anda buscando ingresos y seguramente tienen la mira a toda la parte agropecuaria, que quizá ha estado un poquito alejado de ese tema, pero va a llegar. Entonces, el riesgo de transición es algo que debemos de tener presentes. ¿Y qué resulta de todo eso? Fíjense, no medir clima es no medir riesgo. Hoy el análisis de riesgo en la producción debe incluir forzosamente el tema del clima. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de los conceptos particulares de dos elementos fundamentales en la parte ambiental, que es la huella de carbono y que es la huella hídrica, que ya son dos conceptos que se van a estar pidiendo en muchas industrias. Seguramente al sector agropecuario va a llegar un momento en el que va a ser exigible estos dos conceptos. Quizá hoy no, pero debemos de prepararnos, porque esperar hasta que llegue ese punto. Entonces, medir la huella de carbono es muy importante. Para medir huella de carbono, nosotros tenemos tres alcances. Lo que son emisiones directas, aquello que yo genero directamente. Por ejemplo, todo el consumo de combustible en la flota de vehículos, en la maquinaria, en el tractor, en la aspersora, en la sembradora, en todo lo que yo estoy utilizando, lo que hago para rastrear el suelo, pues todo eso tiene un consumo de combustible. Entonces, eso es una emisión directa. Pero también tenemos emisiones indirectas por energía, es decir, lo que yo consumo. Por ejemplo, la electricidad es una emisión indirecta que hacemos de carbono. Y las emisiones indirectas que se dice que son el mayor generador de carbono al ambiente, que es lo que ocurre en toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor, ¿no? O sea, todo lo que hacen los proveedores, lo que ellos gastan, los viajes que hacemos para negociar, la misma gestión de nuestros residuos, a dónde se van, etcétera, ¿no? Entonces, aquí como ejemplos ya parámetros que existen, ¿no? Ya determinados para cualquiera puede medir incluso hoy su huella de carbono. En el propio cultivo de mango lo podemos hacer, no como algo que nos estén obligando, pero creo que vale la pena empezar a sacar datos, ¿no? Fíjese, la combustión de 1 litro de gasolina genera 2.3 kilos de CO2. Eso sí podemos saber cuánta gasolina consumimos en el año, en el mes, en el trimestre, etcétera, y ahí podemos saber cuánto estamos generando de carbono. Consumir 1 kilowatt de energía eléctrica genera 0.4 kilogramos de CO2. Entonces, ¿cuánto gastamos en las bombas? ¿Cuánto gastamos en la iluminación? Etcétera. Entonces, podemos calcularlo. Y es importante que se haga. Digo, los datos nos pueden ir ayudando a medir dónde andamos en ese tema. Hay también parámetros para decir una industria mediana debería de generar no más de
de 100 toneladas de carbono al año, una industria mediana debe andar alrededor de, no, perdón, no 100, 10, 15 toneladas de carbono, una industria mediana, más o menos unos 40, 50 kilos de toneladas de carbono al año. En fin, ya hay parámetros definidos que eso, yo los invitaría a que se empezaran a hacer esos ejercicios, ¿no? El tema de la huella hídrica que se vuelve fundamental, ¿no? Ustedes ya han escuchado ahora en algún tema del agua que dicen, bueno, producir 1 kilo de carne gastamos 115 litros de agua, ¿no? Producir un kilo de fresa, pues gastamos tanto, ¿no? Es lo que se gasta, no es la cantidad de agua que necesita un cultivo, porque a veces desperdiciamos mucha agua. Por ejemplo, si hacemos un riego rodado, pues a lo mejor no es todo lo que necesita, pero nos gusta ver inundado el campo, ¿no? Si hacemos una aspersión por goteo, pues a lo mejor no voy a estar consumiendo tanta agua. Entonces, medir también cuánto estamos gastando es fundamental. Entonces, si se fijan, la huella hídrica, pues no es más que el consumo total de agua dulce, de manera directa o indirecta en todo el proceso productivo. También este se divide, así como en los alcances de huella de carbono 1, 2 y 3, también se mide en tipos de huella hídrica. Hay una que se llama la huella azul, que es el agua que consumimos de las aguas superficiales o de las subterráneas. ¿De dónde puede venir? De un río, de un lago, de un embalse. Si estoy en una zona de riego, pues viene de la presa. Ese es un agua superficial, pero también puede ser de los pozos de agua, ¿no? Y estos son los acuíferos, son los mantos freáticos, ese es un agua subterránea. Entonces, sumo lo que consumo de fuentes superficiales y lo que consumo de fuentes subterráneas, y entonces voy a tener la huella azul. Luego viene la huella verde, que es toda el agua de lluvia utilizada en los procesos de producción. O sea, al final, dice, bueno, no estoy gastando mucha agua, no, pero es que en realidad, pues la lluvia te está aportando cierta cantidad de agua, hay que medirla, ¿no? Al final, pues es un consumo de agua, porque si yo captara esa agua de lluvia, la almacenara, pues puedo hacer más eficiente pues mi proceso. De ahí ya viene un poquito lo que podemos hacer después, ¿no? Y viene la parte de la huella gris, que es toda el agua necesaria para diluir la contaminación que generamos durante la producción. O sea, si nosotros aplicamos un plaguicida, pues para que ese plaguicida, una vez que lavo mis aspersoras, pues ahí estoy consumiendo agua. No la estoy usando en el proceso productivo, pero estoy gastando agua. Si pongo un fertilizante, pues para que ese fertilizante químico se diluya en el suelo, pues requiere cierta cantidad de agua, porque toda esa residualidad tiene que transformarse y liberarse a las concentraciones que ya son benéficas, ¿no? Entonces, esa huella gris también es importante saber cuánto de esto se consume para que todo lo que contaminamos se diluya. En el concepto de cuidado de los recursos, ya hablábamos de la parte ambiental, que son estos elementos. Viene la parte entre social y cuidado de los recursos naturales, que va a impactar en la parte económica. Lo que decíamos, sostenibilidad es también tener crecimiento económico, pero sostenible. Entonces, parte de lo que ya dijimos, cuidar el agua, hacer un uso racional. Midiendo la huella de agua, pues podemos saber. Comparar, por ejemplo, a veces comparar y decir lo que consumo de agua en 1 hectárea o en 2 hectáreas es lo mismo que consume el pueblo, ¿no? O el ejido. Entonces ya dimensionamos el gasto de agua que tenemos. Entonces, eso nos va a hacer consciente de hacer un uso racional. La parte del tratamiento de aguas residuales también es muy importante. Se desperdicia mucha agua que ya pasó el proceso, pero no se capta más adelante, no se le da un tratamiento de potabilización, y esa agua la puedo yo reusar, ¿no? Y además nos ayuda a prevenir la contaminación de mantos freáticos si yo estoy recuperando toda esa agua que estoy contaminando, ¿no? Por ejemplo, el lavado de los productos químicos, etcétera. El manejo racional de plaguicidas también es importante. Hay que disminuir el uso de plaguicidas y productos químicos en general, sobre todo el tema de fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados son de la producción de fertilizantes que más contamina en general, ¿no? Incluso en temas de gases de efecto invernadero, por las sustancias del nitrógeno que se generan y que son de los principales contaminantes, además del CO2. Entonces, fertilizantes nitrogenados son altamente contaminantes. Podemos aprovechar el nitrógeno que tenemos en la atmósfera, o sea, no lo hacemos. La cobertura del suelo es muy importante. Nos gusta ver nuestras parcelas, que las calles entre el mango esté limpiecita, ¿no? Porque se ve muy bonita la huerta, cuando en realidad pues podríamos tener ahí un manto
vegetal de cobertura, ¿no? Los cultivos intercalados se vuelven muy importantes, o sea, ¿qué le siembro ahí? ¿Qué rastrojo incorporo? Siembro leguminosas que me fijan nitrógeno, incorporo todo eso y entonces yo mismo estoy ayudando a que mi suelo se vuelva la solución, porque me va a permitir que mis nutrientes estén disponibles para la planta porque estoy mejorando la microbiota del suelo. Creo que por ahí la doctora Graciela hacía una plática de la microbiología del suelo que no le damos importancia, pero esa es mucha de las soluciones, sobre todo en temas de fertilización que nos ayudan a disminuir las dosis que hoy día estamos aplicando. Y la biodiversidad, por supuesto, que es muy importante. Sabemos que eh, cultivos intensivos de uno solo, pues son atractivos para las plagas. No tenemos cultivos trampa, una serie de elementos que nos pueden ayudar a mantener la diversidad, sobre todo en enemigos naturales de las plagas, es decir, rompemos el equilibrio con el monocultivo. Entonces, sí es importante dimensionar este tipo de cosas. Fíjense, el ejemplo del nitrógeno es un gran ejemplo, ¿no? Es el más abundante en la atmósfera terrestre. Compramos fertilizantes nitrogenados y lo tenemos en el ambiente. El 78% del volumen del aire que respiramos es nitrógeno. Y entonces hay formas de fijar el nitrógeno. Lo conocemos de manera general, tal vez de repente no lo ubicamos en un cultivo frutal, pero todas las leguminosas están asociadas a una bacteria que se llama Rhizobium, ¿no? Y entonces todas las leguminosas son simbióticas con Rhizobium, Rhizobium fijan nitrógeno del suelo y lo ponen disponible para las plantas. Incorporamos esa leguminosa y seguramente vamos a tener un suelo rico en nitrógeno. Pero además, si mejoramos la microbiota o la microbiología del suelo, pues ahí tenemos otras bacterias de vida libre que también fijan el nitrógeno. Por ejemplo, Azotobacter y Azospirillum son dos bacterias excelentes en la fijación de nitrógeno. Obvio, si tenemos un suelo sin cobertura vegetal, si tenemos un suelo que estamos aplicando siempre fertilizantes químicos, si tenemos un suelo donde aplicamos muchos herbicidas, si aplicamos muchos productos para el control, químicos para el control de las plagas que después se van a lavar y van a entrar al suelo, pues entonces todas esas bacterias no van a existir. Entonces sí podemos aprovechar toda esa microbiología que tenemos del suelo. Ok. El otro concepto que es importante, el de la economía circular, o sea, ya son cosas que debemos de tener en nuestro pensamiento, que no es más que un modelo de producción y consumo que prioriza no solo reutilizar, reusar, rediseñar, etcétera, varios elementos que busca extender el ciclo de vida de los productos. Es decir, hay una definición básica que lo que para mí es un desperdicio, para alguien es un negocio, ¿no? Entonces, ahí hablamos mucho de las compostas, aprovechar la fruta tirada, de toda la materia vegetal que se está generando. Entonces, recirculamos, ¿no? Entonces, eso se llama una economía circular, a diferencia de una economía lineal que usa y desecha, usa y desecha, usa y desecha. Y aquí, ¿no? Hacemos un círculo. Entonces, podemos rediseñar, ¿qué quiere decir? Crear productos diferentes, más ecológicos, que podamos utilizar, reutilizar, reducir, consumir menos, o sea, si vamos a usar menos fertilizante, pues ya estamos reduciendo el consumo de un producto, ¿no? Reutilizar, pues darle vida a esos productos con una misma función, ¿no? Tal vez, por ejemplo, las mangueras de riego, a veces pues las desperdiciamos, recogemos y tiramos cuando podríamos reutilizarla en otros, no tal vez en el cultivo de mango, tal vez en un huerto familiar, tal vez en una siembra de maíz, etcétera, que puede ser útil eso que para el cultivo del mango ya no es útil. Entonces reutilizamos, reparamos, no, en vez de tirar, dice, en vez de desechar, pues podemos ver la manera de reparar. Renovar, recuperar, recolectar materiales usados y darles un nuevo uso, por ejemplo, para obtener energía, el tema del composteo, por ejemplo. En el caso de ciertos material orgánico, pues para generar algunos nutrientes muy particulares y reciclar para hacer productos nuevos, ¿no? Con lo que estamos utilizando. El tema del plástico que se tira, bolsas, etcétera, pues también pueden reciclarse y de ahí generar en alguna industria para producir nuevos productos plásticos, ¿no? Botellas, mangueras, etcétera, ¿no? Entonces, reciclar también es parte importante en lo que es el concepto de economía circular.
Aunado a esto, pues va el concepto del valor agregado, que también lo habíamos comentado, ¿no? Porque solo pensar en vender el producto en fresco. Como organización podríamos empezar a trabajar otros esquemas, ¿no? Mermeladas, jugos, deshidratados, ¿no? Lo que decíamos, las hojas, ¿no? Tal vez son buenas y tienen ciertas propiedades medicinales, tés, tisanas, que hoy también es algo que se consume mucho, productos congelados, el tema de la miel de flor de mango, ¿no? Si ponemos los apiarios y aprovechamos toda esa floración del mango, además lo necesitamos para polinizar y qué bueno que además nos esté generando un producto. Hay ciertos productos que tienen un valor bueno en temas de miel, ¿no? Hoy ustedes pueden escuchar que pues la miel de mezquite, la miel del aguacate, la miel del, etcétera, cierta flor muy particular y que tiene ciertas determinadas características que le dan un alto valor, ¿no? Tal vez decir, miel de mango, obviamente mucho de esto tiene que ver con algo que también dijimos en la organización, la promoción, la divulgación, tiene que haber un equipo que esté promocionando, a veces nos olvidamos de eso. Ustedes ven, por ejemplo, a Neverris, que creo que también les dieron una charla, pues como ellos, a través de la organización, pues promueven y se van a mercados extranjeros, promueven las propiedades de salud que tiene sus productos, pues todos tienen algo de saludable y que podemos vender, ¿no? Entonces, sí, a la par de este valor agregado tiene que ver mucho con promoción, divulgación, campañas de consumo, porque al final si el producto baja de precio, pues es porque no hay consumidores, ¿no? Y a lo mejor caemos en un círculo vicioso, pues sube el precio, no me compran, y baja el precio, aumenta la compra, entonces siempre estamos en ese tema que no posicionamos un poquito el por qué tenemos que consumir al producto. Bueno, en la parte de impacto social, que ya hablamos de la parte ambiental, la parte social, y vamos a hablar algo de la parte de gobernanza, pues obviamente algo que se mide en el impacto social es que capacitemos al personal. Muchas veces no le damos capacitación para aplicar un producto, ¿no? Cómo debe de protegerse, cómo debe preparar la mezcla, si va a cortar, no le decimos cómo debe cortar, y a veces pues desperdicia mucha fruta porque no lo sabe hacer. En el empaque, cómo tienen que hacer el empaque, la selección de la fruta, etcétera. Entonces eso tiene un efecto social porque la gente además se va capacitando. La mejora de la comunidad es importante, cómo la producción se integra con la comunidad, ¿no? Porque al final tenemos que decirlo, a lo mejor el tener ciertas parcelas de mango en un lugar alejado donde hay una comunidad, pues hace que el productor de mango pues le invierta en reparar el camino y eso beneficia a la sociedad. Pero hay que comunicarlo para que ellos sepan, porque entonces se vuelven tus aliados dentro de lo local, ¿no? La mejora de los ingresos de los jornaleros, por supuesto que tiene que ir ligado a que si logramos que este cultivo sea más productivo, más rentable, mucho depende de los trabajadores y entonces hay que retribuirlos también, o sea, no dejarlos afuera. Eso es difícil también de repente decir, bueno, le pago 350 el jornal y ahora le pago 400, pues no me va a dar la ganancia. Creo que da la ganancia y además eso ayuda a que la gente se sienta identificado. Sí tiene que meterse mucho eso en la parte social, ¿no? Creación de espacios, o sea, al final si hay una asociación de productores de mango, pues puede hacer una pequeña cancha de fútbol, algo que lo integre a la comunidad, que es muy importante, ¿no? Mejorar la salud, por supuesto, desde las propias propiedades del producto que estamos consumiendo, la inducción social al cuidado de los recursos, porque al final, si no actuamos en la comunidad donde estamos, y a lo mejor yo en mi cultivo estoy cuidando el agua, pero pues en la comunidad veo que hay fugas y hacen un tiradero y un gran desperdicio, y yo lo veo como algo ajeno, realmente no estoy entrando en el esquema de sostenibilidad, porque yo tengo que incidir también con ellos, en cómo orientarlos a hacer mejores usos. Y si quizá tengo que mejorar una tubería, invertirle en una tubería que tiene muchas fugas porque el municipio no lo va a hacer o lo va a hacer quién sabe cuándo, pues vale la pena, porque al final es un recurso que compartimos todos, ¿no? Si ellos son los que están contaminando, muchas cosas que están tirando, pues entonces nosotros podemos incidir como productores de mango. Entonces esto nos ayuda a aprovechar la sostenibilidad de los recursos. La misma comunidad donde estamos inmersos, pues pueden ser nuestros
proveedores de ciertas cosas, ¿no? O sea, no es que yo como productor de mango tenga que hacer una composta. A lo mejor si me pongo de acuerdo con la comunidad y le digo, ustedes recojan y composteen y yo les compro la composta. Entonces ahí generamos una economía circular y eso al final tiene un impacto social porque la comunidad se va a ver beneficiada con lo que estamos haciendo con ellos. La gobernanza como parte fundamental, porque si no estamos organizados no vamos a lograr hacerlo. Si no planificamos, si no hacemos alianzas estratégicas, si no tenemos sistemas que nos permitan monitorear y medir la efectividad, pues todo se queda en discurso. O sea, sí estamos reduciendo la huella de carbono, aunque no me lo estén pidiendo, tengo que medirlo. Estoy gastando menos agua, tengo que medirlo. Y para eso tiene que haber un esquema de gobernanza en una organización. Cómo hacer programas de sensibilización, de difusión de las propiedades del producto, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir riesgos? Porque a lo mejor generamos ahí un sistema informático donde pues llevamos el registro de las trampas, etcétera, pero no tenemos seguridad y entonces alguien hackea el sistema o se cayeron los sistemas y el servidor falló y entonces se perdieron todos los datos históricos que tenía de 5 años, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que toda la información la tengamos siempre disponible? Hay que tener mediciones de riesgo y la planeación estratégica, como ya lo hemos platicado, es fundamental. Si no tenemos eso, la sostenibilidad del cultivo está en riesgo. Y esto nos lleva como algo fundamental, básico, contar con un plan estratégico. Entonces, ahí tenemos los 3 elementos. Solo voy a comentar unas 2, 3 láminas más sobre algunas reflexiones también. Las mismas soluciones están en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando el ecosistema dicen es la infraestructura. Hoy hay muchos ejemplos de qué cosas se hacen, ¿no? La forestería, ¿no? Evitar la deforestación, un manejo forestal sustentable, la agricultura regenerativa, que ya lo comentamos, que es parte del tema ambiental y cuidado de los recursos, pues la cobertura vegetal siempre es importante en los suelos, la labranza mínima también, solo la necesaria, o sea, no es estar rastreando, barbechando y querer ver siempre las calles de mi huerta limpiecitas, no, eso no es sinónimo de un buen manejo del cultivo, ¿no? Porque además eso a futuro, no ahorita en este momento, pero a futuro las huertas de mango pueden convertirse en una ganancia adicional que son los bonos de carbono, que lo hemos platicado de manera general y veíamos huella de carbono, pues es el pago que van a hacer a quien esté captando o secuestrando, le llaman, el CO2 del ambiente. Y un suelo altamente nutrido, con muchos microorganismos, es un elemento que atrapa mucho carbono. Y eso se puede medir. Toda la parte foliar, cuánto carbono está utilizando en su proceso de fotosíntesis, eso se puede medir y eso se puede convertir en un dinero adicional. Allá en Chiapas, en la parte de ganadería, ya lo están trabajando, haciendo esas prácticas sostenibles, ¿no? La ganadería sustentable ya de manera independiente a la parte agrícola, pero eso ya está trabajándose. Por ejemplo, los manglares y humedales para el tema del carbono azul, o sea, como ciertas características que le dan, donde también pueden capturar carbono, ¿no? Restauración de paisajes, que también es muy importante, reforestación con especies nativas, áreas degradadas, que pues ya quedaron huertas abandonadas y ahí están, pues podemos restaurarla con ciertos elementos, ¿no? Y la bioeconomía local en este concepto de involucrar a la comunidad en lo que hacemos. Entonces, en los créditos del carbono, por ejemplo, que le decía yo, ¿no? Dentro del sector, pues puede haber en bosques, que es como ahorita lo más fuerte que se está trabajando, con base en un manejo forestal sustentable, y el concepto este de agroforestería, que es combinar especies forestales con cultivos. En suelos agrícolas, aquí es donde puede entrar todo el tema de cultivo de mango, la labranza mínima, los cultivos de cobertura van a convertirse en algo muy importante. La rotación diversificada, bueno, estamos hablando de un frutal, pero podemos rotar lo que sembramos en medio de las calles, ¿no? Alguna leguminosa, algunas cucurbitáceas, etcétera, que podamos ir nosotros mejorando nuestros suelos. Y agricultura de conservación, ya en otro concepto distinto, ¿no? A la parte de producción de mango. La parte de ganadería, fíjense. Y entonces, pues nos enfrentamos a esto que decimos las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí hay algunos ejemplos de cadenas agroalimentarias listas para el carbono, el tema del café.
el tema del cacao, que ya están trabajando. El tema de maíz, un poquito por los esquemas de labranza de conservación que se hacen allá en la zona del Bajío principalmente, que muchos conceptos de ese labranza de conservación podemos aplicarla en el cultivo del mango. Entonces, las soluciones están ahí mismo, hay que ir entrando en ellas, no hay que descuidarlas. Y finalmente, algo que afecta a todo el mundo, pues es el tema de la comercialización. Al margen de lo que dijimos de la sostenibilidad, pues tiene que ser parte de la ecuación. Sabemos que la comercialización en México en general, pues es compleja y muchas veces es ineficiente. Entonces, pequeños productores les cuesta mucho acceder a determinados mercados. Alguien que tiene 1 hectárea, media hectárea, pues le cuesta mucho porque no está organizado. Entonces, quizá en el cultivo del mango, las que se han asociado, pues son los que están logrando estos esquemas de mejorar su comercialización. Aquí vienen algunos problemas en México que tenemos, ¿no? Mucha intermediación. Ese es un problema, pero puede convertirse en la solución si logramos alianzas estratégicas en donde todos vamos a ganar. Falta de estándares de calidad también es importante, calibres, nivel de madurez, grados BRICS, una serie de elementos que podemos diseñar y crear y decir, estos son los parámetros de la industria. No esperar que haya una norma obligatoria, una norma oficial, cuando dentro del sector podemos establecer parámetros o estándares propios. No hay infraestructura, por supuesto, de almacenamiento, de procesamiento. El tema de cadena de frío, pues no existen. Entonces, o vendo el mango hoy o mañana o ya se echó a perder, ¿no? Porque no tengo dónde almacenar y esperar el momento oportuno para salir a comercializar. Relaciones comerciales informales, porque no hay nada escrito, o sea, ahí te compran el coyote que llega ahí, o tal vez ya tienes ahí con alguna empacadora, pero no hay como contratos, ¿no? Es decir, yo aquí diría un ejemplo que vi muy bueno en el tema de guayaba, en donde el exportador de guayaba firma contratos con los productores, se establecen precios de referencia, entonces todos se comprometen y ya saben que yo te voy a comprar a determinado precio, entonces yo ya sé que le voy a invertir y yo me beneficio porque tengo una producción asegurada, donde yo ya puedo también hacer contratos comerciales con el país donde voy a exportar o con mis cadenas comerciales donde se venden los productos. No hay información oportuna sobre precios y volúmenes comercializados. O sea, tal vez encontramos algo de información en el CIAP, en algunas páginas oficiales que a veces tampoco son muy certeras, ¿no? ¿Por qué no crear un sistema propio de información del cultivo? Es decir, aquí tengo los valores reales, a cómo vendimos hace 2 años, hace un año, qué volumen vendimos, cuánto exportamos, etcétera, ¿no? Quizá exista, pero de manera muy dispersa. Sería padre tener un sistema de información propio que te dé todos los elementos. Entonces, esos problemas, además de lo que ya platicamos, son los que nos limitan el acceso al financiamiento. Entonces, una producción o una industria que no tenga esquema de financiamiento, pues muchas veces va al fracaso porque no siempre vas a tener disponibilidad de liquidez o de fluidez porque te tocó pagar la nómina de la semana, ¿no? Y entonces me quedé sin ningún peso, pero necesito comprar un biofertilizante y no tengo dinero, ¿no? Pero si yo tengo una línea de crédito, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Al final, dentro de mi costeo debe ir incluido toda la parte financiera, no todo lo que puedo pagar de interés. Pero obviamente una institución financiera no me va a dar crédito, pues ya dijimos, los riesgos climáticos, toda esta que no sabemos a cómo vas a vender, etcétera. Entonces, eso tiene una limitación. Genera perturbaciones en la oferta, por supuesto, entonces mucha volatilidad de precios, hay productos mucho más volátiles que otros. El mango creo que es un cultivo que ahí más o menos mantiene precios, pero también hay mucha volatilidad, ¿no? No sé, del 100, 200% de volatilidad entre un precio bajo y un precio alto. ¿Por qué? Porque no logramos estabilizar por todos estos esquemas que decimos. Entonces, los pequeños productores no pueden acceder, entonces la organización se vuelve fundamental. Estos elementos de sostenibilidad son importantes porque eso es la visión de futuro del cultivo. O sea, ¿quiero permanecer o no quiero permanecer? O quizá dentro de 10 años el cultivo de mango ya no existirá, como otros frutales, otros cultivos que se promovieron sin una planeación, ¿no? Yo recuerdo algunos cultivos como la palma africana, la propia nuez de la India o marañón, que le llaman allá en el sureste, que también
no se prepararon para ser sostenibles. Y así hay cultivos que van saliendo, ¿no? Que a lo mejor eran muy rentables, el caso de rambután allá en el sureste, pues de repente ya se están volviendo cultivos que ya no son rentables. ¿Por qué? Porque no se previeron muchas cosas. Entonces sí es importante tenerlo en mente. Esa sería como la invitación y un poquito la reflexión de estas charlas, que se pueden ir haciendo, podemos ir después haciendo algunos ejercicios prácticos con alguna zona productora. Yo con gusto eh, me pongo a la disposición de lograrlo y me pongo a la orden de ustedes, Yamil, creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Oye, Juan, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo y por tu disposición para continuar con ese tema. Yo creo, Juan, que de las cápsulas que nos has dado, esta en particular me gustó mucho y te voy a comentar que estás tocando temas de gran relevancia, Juan, y que nos estamos tardando también nosotros en sacar por este medio. La verdad, te lo reconozco y te lo agradezco mucho. Y me gusta mucho cómo abordas una situación tan complicada, Juan, que es ahorita ver al campo como la piñata. Todo lo malo le está pasando al campo y estamos agarrando al campo de la piñata. Pero tú mismo nos propones que el campo mismo es la solución. Por ejemplo, puntualmente con la cuestión del cambio climático, porque todo parece que está perdido y ya se acabó el cuento. Pero realmente sí hay técnicas y alternativas que si empezamos a implementar hoy y a dar difusión, podemos tener resultados más favorables en el corto y mediano plazo para paliar precisamente esas adversidades del cambio climático. Juan, ¿qué opinas al respecto? Claro, yo siempre digo que nos quejamos de algo todo el tiempo y dentro de 5 años quizá estemos hablando del mismo problema, pero más acentuado, ¿no? Y la solución va a tardar más porque ya nos esperamos 5 años para iniciar. O sea, si inicias hoy, lo vas a lograr en 10 años, ¿no? Pero si inicias el próximo año, lo vas a lograr en 11. Si lo inicias dentro de 2 años, lo vas a lograr en 12 años. El punto siempre es iniciar y con pequeños pasos. O sea, a veces también queremos hacer todo. No, no, no. Evaluar en cada región, en cada zona productora de mango, qué es el problema que está afectando ahí. ¿Es el tema del agua? Bueno, vamos a enfocarnos en el tema del agua. ¿Es el tema de los suelos que ya están muy degradados, que ya hay puro talco, ya no hay suelo prácticamente, ¿no? Y tenemos que hacer grandes inversiones en fertilización porque pues si no, no sacamos nada, ¿no? Eh, entonces, pues nos enfoquemos en eso. Ah, pues el tema aquí es que la producción o la fruta es de baja calidad porque tengo pura frutita pequeña y no da para el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que invertirle en acciones de manejo, ¿no? Algo que a veces un productor, y es cambiar la mentalidad, ¿no? A veces un productor que siembra mangos y ve un racimo que tiene 20 mangos cargadito y dice, me va a ir bien, pero se olvidan de que el árbol es como la mamá, ¿no? Tiene una cierta cantidad para alimentar a una determinada cantidad de hijos. Entonces, no tener un racimo con 20 manguitos es lo mejor, ¿no? Quizá tendría que quitarle 5 para que los otros 15 pues, crezcan bonitos, ¿no? O quizá no más 10. Y a veces no lo vemos y eso genera que después haya mucha fruta pequeña que se cae. ¿Por qué? Es porque la planta no va a poder nutrir eh, 1000 hijos, ¿no? O sea, hasta eso podemos planear en cuanto a cantidad de frutos por árbol, obviamente conociendo qué nutrientes tengo, qué capacidad tiene mi árbol para nutrir a una determinada cantidad de frutos, cuánta nutrición tiene, cuánta agua realmente necesita, porque es algo que a veces no sabemos, ¿no? ¿Cuántos litros de agua realmente necesita el árbol para crecer? ¿Y dónde tengo que ponerle el agua y dónde tengo que poner el fertilizante? Porque tú sabes la mala práctica, ¿no? A veces fertilizo en medio, pues no, o fertilizo junto al árbol, ¿no? Pues donde debe fertilizar es la zona de goteo, ¿no? O sea, porque lo que tienes alrededor es desperdicio. Entonces, ese desperdicio no solo se convierte en gasto, sino en contaminación. Porque una dosis alta de fertilizantes nitrogenados, que son muy contaminantes desde el punto de vista de su producción y todo lo que genera después ese fertilizante nitrogenado cuando se gasifica, porque ese es gas de efecto invernadero, totalmente todo el fertilizante nitrogenado, todo el derivado de la evaporación es gas de efecto invernadero.
porque no enterramos, porque no hacemos ciertas prácticas, no lo aventamos ahí lo dejamos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar toda esa parte? Entonces, iniciar hoy de manera focalizada, como hacer un análisis por regiones, o sea, el istmo, la zona occidente. Y yo le decía, podemos hacer algún ejercicio ya con una región en particular. Decimos, a ver, aquí en esta región, qué problemas tenemos, qué cosas podemos ir haciendo con voluntad y participación. Y sobre todo, Yamil, yo insisto mucho, organizados. Si no existe eso, nada va a funcionar. Oye, Juan, yo concuerdo mucho con algo que dijiste ahorita al principio de este comentario y es el cambio de la mentalidad, Juan. Eso es importantísimo hoy en estos días. Ayer, fíjate, subí yo un video en una cápsula también dando mi opinión de la temporada y el cierre más o menos a cómo estamos. Y Juan, sí es un problema grave el tema de la mentalidad que tenemos, ¿eh? Y es el campo en general. Te voy a poner un ejemplo puntual. Ahorita, pues todos los agricultores están dolidos del precio y que no sale. Y uno de los más afectados este año por muchos temas ha sido el sector cañero, Juan. Incluso te comparto, mi papá es cañero y pues es un dolor que yo no soy ajeno. Pero pues haciendo el ejercicio, sentándome con él y pues a ver, checando, analizando, revisando, me di cuenta de algo importante, Juan, y el problema es que estamos haciendo números mal. Te voy a decir por qué. Nosotros ahorita con el ejercicio 2025 salimos apretados y el problema que me di cuenta es que, Juan, estamos haciendo números con el mínimo de producción por hectárea. O sea, yo estoy haciendo números con mi papá con 60 toneladas en Tuxtepec, que tenemos condiciones de zona cañera y debiéramos tener 100 toneladas. O sea, también muchas veces el problema, Juan, es que no nos ponemos a analizar esa parte. O sea, realmente centrarnos en cuál es, o sea, medir peras con peras y manzanas con manzanas, porque a veces revolvemos cosas y no nos dan los números. Y el problema es que muchos estamos así y va creciendo la bola de nieve, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y al final es un problema que pues ya no hallamos ni por dónde entrarle. Es un problema grave, Juan. Así es. Y aprovechar lo que tenemos. Se desperdicia mucho, o sea, en el campo hay mucho desperdicio. Y Sí, el concepto de la economía circular tiene que entrar en nuestra mente. O correcto. sea, hemos visto cómo han surgido negocios, ¿no? El que recuerdo mucho es hoy el de la hoja de tamal, ¿no? Ujú. Del, Sí, sí, de de la maíz. hoja del maíz, ¿no? Sí, sí, de O maíz. sea, que antes, pues ahí lo quemabas y era un lío, ¿no? Para ti era basura y hijo de la mañana, ¿qué hago con todo eso, no? Y ahora hay alguien que gana dineral con eso, ¿no? Hoy Está te el peso, venden a peso la a hoja, ¿no? peso, A sí. peso la hoja. Y tú Ujú. dices, o sea, ¿cómo? Y el que está produciendo maíz, ¿dónde está, no? Ya Porque no no la quiere tiene ese recoger, costo. ya no la quiere recoger. Exacto, Ujú. exacto, porque no lo está viendo como economía circular. La economía circular es pensar, el desperdicio para mí es un negocio para otro. Yo lo que tengo que buscar es quién está haciendo el negocio para aliarme con él, ser socios. Vamos a ganar todos. Ganar, ganar siempre es importante en las negociaciones y en la organización. Todos ganamos, gana toda nuestra cadena de suministro. Entonces, pues ahí tienes el rastrojo, pues normalmente, quizá hoy no se hace tanto, pero ¿qué hacemos? Normalmente, pues quemas el rastrojo, ¿no? Cuando ese rastrojo lo puedes incorporar a suelo y empiezas a crear un suelo nutrido, con mejor estructura, con menor textura, en donde pues puede haber lombrices, etcétera, ¿no? Y un suelo, como dicen, un suelo con lombrices es el mejor indicador de un suelo saludable. Un Correcto. suelo sin lombrices es un suelo que está para llorar, ¿no? Sí, Ese es sí, sí. el principal indicador de la salud de un suelo, la lombriz. Pero No, nunca revisamos. Tengo, no tengo lombrices, no tengo nada, pues estoy en un problema con mis suelos. El suelo puede volverse la solución. el suelo está abandonado, Juan. El suelo es, yo creo que lo más abandonado que tiene el campo. Y empezamos mal desde el hecho de que toda la gente piensa que el suelo es tierra. Compañeros, el suelo no es tierra. El suelo es un ecosistema, compañeros. Hay que darle la Así vuelta es. porque las ideas están medias desactualizadas, podríamos decir, Juan. Desactualizadas Y las por eso ideas. ahí está la lámina que dice el suelo es uno de los tres elementos de solución en huella de carbono. Correcto. Y un elemento de negocio
para bonos de carbón o créditos de carbón. El precio de la tonelada que tú captes, no tengo el dato de ver por ahí algún esquema, pero por lo menos yo creo que debe andar unos 10,000 pesos la tonelada de carbono que tú estás atrapando con estas prácticas, ¿no? Con la cobertura del suelo, con incorporar organismos. Hay muchos organismos que puedes ir agregando a los fertilizantes tradicionales, sobre todo muchas de estas bacterias fijadoras de nitrógeno que ayudan mucho al tema de la contaminación porque reducen. Hoy el fertilizante más caro es el fertilizante nitrogenado, Ujú. pero tenemos el nitrógeno ahí lo respirable. Digo, para mí me impactó el dato de 78% del aire que Sí, respiramos es nitrógeno, el ¿no? nitrógeno, es cierto, Lo es único, cierto. El lo nitrógeno está único que en el aire. necesitamos es una bacteria que lo agarre y lo meta al suelo. Y lo dijiste bien, Como las leguminosas, es cierto. y bacterias de vida libre como estas, y hoy hay productos que son estas bacterias y que las inoculas a tu suelo cuando haces y ni siquiera tienes que invertir más que cuando haces una fertilización, ahí lo mezclas y entonces pues tu suelo se va volviendo rico. Entonces ahí están las soluciones, los problemas son las soluciones. Creo que cuando logramos entender eso, ya no nos quejamos, actuamos. Me gusta esa actitud, Juan, me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, Juan, y ya para terminar, retomar ese tema de los bonos de carbono, qué bueno que lo mencionaste, Juan, es algo también que nos estábamos tardando nosotros en abordar, porque al final es una alternativa para el productor, un ingreso extra y pues aparte hacemos un poco mejor para el medio ambiente. Y bueno, yo conocía solo para bosques, pero mencionas que también ya hay para silvicultura y incluso para maíz, En ganadería ya está ganadería, trabajando, para maíz está trabajando, van por sectores, digamos, este es un poquito el interés del sector, ¿no? claro. Porque hay que hacer trabajo, hay que hacer mediciones, hay que cumplir ciertos parámetros. Hay una que mide, que es una normativa, no sé si es una normativa o una reguladora internacional que se llama BERRA. Si quieres, apuntan. Sí, Y entonces ahí BERRA establece como todos estos parámetros o pliegos de condiciones que te van a llevar a certificar, porque obviamente pues hay que certificar lo que estás capturando de carbono y ya eso te genera un bono, ¿no? Que es algo que tú dices, tienes un bono por 5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, y eso tú ya lo puedes vender con la industria contaminante 100% que no puede evitar contaminar, ¿no? oye, Entonces hay empresas, sí, Berra, ¿cómo se escribe? con V, Ah, ok, BERRA, VERRA. correcto. Ese es como el estándar, creo, internacional que ya se está manejando, ¿no? Para bonos de carbono. Pero los frutales en general son muy aptos porque no tienes, si en el maíz lo logras con labranza de conservación, que es un cultivo anual, imagínate lo que puedes hacer en un cultivo que se presta para la labranza mínima, para la cobertura vegetal, para todo esto que estamos diciendo, ¿no? No, claro, claro. Que es un frutal, o sea, porque va a estar más en el tiempo y no va a estar cambiando, ¿no? Entonces genera mucho follaje, etcétera, ¿no? Entonces, este, creo yo que en frutales en general es un tema. Obviamente cultivos como el café o el cacao, que ya van asociados a determinada sombra y se dan en zonas montañosas, pues es como lo inmediato natural, ¿no? Sí, sí, sí. Que solito se está dando, pero pues, claro que los frutales, para mí son los frutales el siguiente paso o las siguientes cadenas que pueden entrar a estos esquemas. Excelente, Juan. No, la verdad que, pues, para todos los compañeros que escucharon, Berra es una certificación. Les invitamos ampliamente a que se informen más y también, pues, busquemos la oportunidad de traer el tema ya desarrollado en una presentación también para aquí la gente, Juan. ¿Cómo ves? Sí, claro, por supuesto. Por Excelente. supuesto, y hacer estos ejercicios de sostenibilidad, yo diría que lo hagamos y yo me ofrezco sin ningún problema, Yamil, en alguna región que tú elijas y que podamos tener datos, ¿no? Ah, excelente. Que la gente también provea información para decirle cómo armamos un plan de ese tipo con los datos que ellos tienen y que podamos hacer un ejercicio y decir a qué nos comprometemos, ¿no? Ah, me parece Por muy bien. ejemplo, un tema de contaminación, un tema de huella de carbono y huella hídrica, podemos trabajarlo, ¿no? ¿Cuánto estás gastando? ¿Por qué estás gastando? ¿Cómo usas tu riego? Etcétera. Y entonces ya podemos decir, mira, vamos a hacer A, B, C y D, vamos a medir el próximo año, ¿no? Y Órale. entonces empezamos a demostrar cómo
no vemos el impacto de reducir 1 millón de litros de agua, ¿no? En la región al año, pero eso al futuro se convierte en algo muy padre, ¿no? Y sobre todo ligar a la comunidad, o sea, las zonas donde vive la gente, el ejido, etcétera, donde están. ¿Por qué? Porque si ahí no impactamos también, pues de nada sirve que yo aquí sea eficiente si allá en la comunidad pues tiran el agua, ¿no? Lavan los carros, hay charcos, hay fugas, les vale, ¿no? Y de repente tú vas ahí y dices, puta, qué tiradero de agua, aquí esa agua me hace falta allá en la parcela, ¿no? Ándale, sí. Pero no lo vemos que al final no tienes agua en la parcela porque aquí se está gastando. Y la alianza con el municipio, creo yo que hay que buscarla. Yo siempre he pensado que nos hemos olvidado de que existe el municipio, porque ellos conocen muchas cosas, ellos tienen muchas cosas que no se aprovechan. Yo incluso en Sanidad Vegetal les decía, ¿por qué los comités de las juntas locales nunca se asocian con el municipio y ponen una oficina de sanidad vegetal en el Municipal. municipio? Ujú. Te ahorras la renta, la luz, el teléfono, vistes al municipio porque le da políticamente un Claro, peso, ¿no? claro, claro. Pero hay que ir a ofrecerlo y decir cómo ganamos tú y yo. ¿Qué vas a ganar si yo estoy presente aquí en el municipio, ¿no? Yo me imagino una oficina de atención a productores de mango, ¿no? Estuviera muy bien, claro. Pues claro, o sea, pero hay que hacerlo, ¿no? En algún lugar, hay que iniciar. Todo en la vida es iniciar. Como comer y rezar, dicen, ¿no? Ya Muy, empezando ya no te detienes, ¿no? Te muy bien, arrancas. Esto es lo mismo. La muy bien. sostenibilidad es lo mismo, ¿no? Excelente. No, hombre, Juan, pues yo creo que con esto cerramos la cápsula, Juan, Sí, y quedamos pendiente con esa propuesta, claro que sí. Y Juan, te repito, esta es tu casa, y en cuanto quieras participar, tienes las puertas abiertas, mi estimado, con todo gusto. Estimados amigos, compañeros, despedimos de esta forma a nuestro querido amigo Juan Carlos. Y Juan, que estés muy bien, nos vemos la próxima. gracias. Gracias, hasta luego.